¿Vuelas en Copa Airlines? ¿Tienes dudas de cómo es el aeropuerto de Panamá? ¿Cómo es hacer escala en este aeropuerto? Muchos están perdidos, o estábamos, porque yo también lo estuve, y quizás tengan miedo de hacer escala en la ciudad de Panamá, dado los cortos tiempos que muestra la aplicación al comprar los vuelos. Sin embargo, en este video te mostraré todo lo que tienes que saber para hacer escala en la ciudad de Panamá sin miedo. Quédate hasta el final porque este video te va a servir un montón. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Este viaje comenzó desde la ciudad de Bogotá en un vuelo relativamente corto. 1 hora y 10 minutos después estábamos aterrizando en la ciudad de Panamá. Te recomiendo la ventana de la izquierda, ya que tendrás la mejor vista. Recuerda que Panamá tiene 3 aeropuertos: Panamá Pacífico para vuelos low cost como Wingo, Panamá Albrook, donde más que todo salen vuelos regionales o internacionales de corto alcance como a Costa Rica, y Panamá Tocumen, el aeropuerto más importante de Panamá y más lejano de la ciudad. Ya en tierra en general vas a hacer el desembarque por el Jetway, también conocido como Jet Bridge, puente de abordaje, pasillo telescopio o Airgate. Pero me encantaría saber cómo se dice en tu país. Te leo en los comentarios. No en muchos aeropuertos internacionales se ve esto, pero saldrás directamente a las salas de abordaje del aeropuerto. No tendrás que pasar por seguridad y lo primero que harás es revisar cuál es la puerta de abordaje de tu vuelo en conexión en estas pantallas. Hay muchas de ellas en todo el aeropuerto, así que busca la más cercana. El aeropuerto de Panamá tiene 2 terminales, la terminal 1 y la terminal 2. Tienes que tener en cuenta el número de sala y ya te diriges allí. Lo puedes hacer prácticamente en 5 minutos si la puerta que te toca hacer la conexión queda justo al lado de donde acabas de salir. Como precisamente me tocó a mí, me tocó a 2 puertas y ya puedo hacer escala. Solo debes estar siempre atento ya que hay varios pasillos, pero adicional al número de puerta hay colores, así que es muy sencillo y no vas a poder perderte. En mi caso estaba haciendo una escala para Río de Janeiro. En pantalla dice puerta 139 del terminal 1 y quedaba justo allí. Como en mi escala me sobró tiempo, decidí caminar un poco por el aeropuerto para que puedas ver cómo funciona. Si vas a reclamar el equipaje o Panamá es tu destino final, sigue las flechas de reclamo de equipaje. El Terminal 2 es el nuevo terminal del aeropuerto Tocumen inaugurado en el 2002. Si llegas a perder algún objeto dentro del aeropuerto, puedes dirigirte a alguno de los módulos de objetos perdidos. Si tu siguiente vuelo sale del Terminal 2 o Puertas Verdes, solo sigue adelante y tardarás máximo 15 minutos en encontrar tu siguiente puerta de abordaje. Como ves, es sencillo. El aeropuerto de Panamá Tocumen es también llamado el Hub de las Américas, conectando desde aquí a 32 países en toda América y el Caribe. La facilidad de hacer estas conexiones rápidas facilita muchísimo la experiencia del usuario, y es por eso que yo recomiendo muchísimo hacer escala aquí si tienes la oportunidad. ¿Cuál es el miedo siempre? Y es que cuando buscas un tiquete te puede aparecer conexiones muy cortas. Incluso he llegado a ver conexiones de menos de 1 hora. Pero, ¿qué ocurre? Si llegas a perder la conexión, Copa Airlines se responsabiliza de esto y te pondrá sin ningún costo en el próximo vuelo disponible. Y he escuchado que en ocasiones hay personas incluso a quienes les dan hotel y alimentación, acompañado de alguna compensación. Si tu escala es con otra aerolínea, seguramente tendrás que hacer migración y recoger tu equipaje. Ahí sí deberás tener mucho más tiempo disponible. Si tu primer vuelo se retrasa, nadie va a responder por tu segundo vuelo. Recomiendo que si vas en conexión, que ambos vuelos estén en la misma reserva. Aplica para este aeropuerto y para cualquiera en el mundo. Si pierdes la conexión, será tu responsabilidad. Acuérdate de mí. Los requisitos para el ingreso a Panamá van a variar de acuerdo con tu país de residencia o tu pasaporte, así que siempre revisa los requisitos de viaje. Como ven, es muy sencillo y no van a tener pierde. Si vas a reclamar el equipaje y hacer migración en Panamá, esta es la ruta que debes seguir. En la parte superior de casi todas las esquinas del aeropuerto encontrarás señalizaciones que te indicarán cuál es el camino de reclamo de equipaje.
Como ven, en todo el aeropuerto hay muchísimas tiendas que podrás aprovechar. También hay cajeros automáticos. Normalmente bajarás unas escaleras. Allá abajo estarán los oficiales de migración por quienes tendrás que entrevistarte si vas a ingresar a Panamá, o sea, entrar al país oficialmente. Si solo vas en tránsito, no será necesario que realices migración. Este aeropuerto es muy concurrido, así que de vez en cuando estarás abrumado por la cantidad de gente y asimismo la cantidad de tiendas que podrás encontrar. También existen salas VIP si tienes acceso. En otros Reels ya te he explicado cómo acceder a ellas de forma gratuita, así que sígueme en Instagram para que te conviertas en un viajero experto. En esta ocasión no entré ya que mi tiempo de conexión era reducido, pero si te está gustando este video, no olvides darle me gusta y suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de el mejor canal de viajes. También si necesitas un seguro para tu próximo viaje internacional o una SIM virtual para que siempre estés conectado a internet, en la descripción te dejaré un súper descuento para cualquiera de los dos. Si vienes de hacer migración vas a llegar por la parte donde tengo de atrás que no se puede grabar, pero es la parte de seguridad. Y enfrente nuevamente verás pantallas gigantes con todos los destinos a los que puedas dirigirte. Y cuando digo que en todo lado hay señalización, es que literalmente en todo lado está señalizado, así que no hay forma de perderte. Muchísimos duty free y muchas sillas para que puedas descansar, incluidas estas sillas de masajes que cuesta $5 por 5 minutos. Más pantallas. Veo una plazoleta de comidas, vamos arriba a ver cómo se ve. Muchísimas opciones. Realmente esta zona del aeropuerto no es muy visible, así que te recomiendo que te pases por aquí ya que podrás encontrar opciones de sándwiches, perros o pizzas. En general opciones más sencillas, no tan costosas, que harán que tu paso por el aeropuerto no te deje en quiebra, porque sí, todos los aeropuertos son bastante costosos. Más y más pantallas. Espero que este video les haya ayudado a solucionar sus dudas. Si tienes preguntas, encantado te leeré en los comentarios. Ahora sí nos vamos para Río de Janeiro. ¡Qué emoción! Y miren nada más cómo son las sillas en los nuevos Boeing 737 MAX 9 en clase ejecutiva que se pueden reclinar completamente. Una cama completa súper cómoda con un excelente servicio a bordo que les mostraré en mi próximo video de cómo es la experiencia de viajar en Copa Airlines. Si vas para Río, tienes que ver la guía completa de Río de Janeiro que ya está en mi canal. Ha gustado un montón. Sígueme en el mejor canal de viajes. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.